agradezco muy especialmente al señor presidente de la Sala Penal del Tribunal de Cali, el doctor Orlando Jesús Pérez Bedoya, a los honorables magistrados Fernando Casas y de los Muñoz que se encuentran aquí presentes, a cada uno de los que asisten en forma personal, los que asisten virtualmente. Primero, agradecerle a Dios que me permita tener esta oportunidad de exponer una serie de pensamientos a manera de conversatorio, mirado como un espacio, así lo ha tomado el doctor Orlando de Jesús, un espacio donde podemos interactuar presentando algunos temas que son de constante discusión. Siempre acostumbro a decir que lo que especialmente me motiva a participar de discusiones como estas es la fortuna que obtuvimos con el acto legislativo 03 del año 2002 para modificar nuestra Constitución adecuándonos al sistema acusatorio. Y me motiva a partir de lecturas muy importantes que hemos realizado acerca de lo que es el sistema, lecturas que han empezado con profesores que recientemente nos han dejado como Klaus Rossi en su derecho procesal penal, su tratado, fundamentalmente cuando él se ocupa del principio acusatorio acompañado por Jordi Nieva pero esencialmente acompañado por los pensamientos que se han venido dibujando por la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque en especial cuando uno revisa un predicado como el 643/110 y 105, una decisión del 16 de junio del año 2020, uno encuentra que la Honorable Corte Suprema de Justicia, desarrollando el concepto de sistema en el propósito esencial de destacar una de sus características esenciales, que es la publicidad, entonces nos dice que era una necesidad para nuestro país de implementación del sistema acusatorio en la medida que este sistema es el que mejor refleja cada una de esas garantías que están consagradas en la Constitución, que no nos permitían ser desarrolladas en la Ley 604/2000 con ocasión de un principio inquisitivo. Es decir, donde uno mejor encuentra reflejada la Constitución es en el análisis de cada una de las características del sistema acusatorio. En lo personal, siempre me he dado a la tarea de escudriñar, de buscar qué es lo que extraemos como positivo y exponerlo con absoluta libertad, con tranquilidad. Por ejemplo, podrá recordar en su época de honorable juez del circuito de Cali, el hoy presidente de la Sala Penal, doctor Pérez Bedoya, cómo cuando se implementa el sistema dimos una fuerte batalla desde Cali, planteamos una muy importante discusión desde Cali, y era si la ley 890 del año 2004, concretamente el artículo 14, podía aplicarse y en consecuencia si podíamos incrementar todos los mínimos en la tercera parte y todos los máximos en la mitad. La razón por la que arribábamos a esa discusión oscilaba en que le habíamos hecho seguimiento a los antecedentes de la ley 890 del año 2004. Y ella decía que la motivación para el incremento estaba dado en que se creaban figuras como el allanamiento a cargos y los preacuerdos que permitían elevadísimas rebajas, elevadísimos descuentos. Luego, si venían descuentos más elevados que los que consagraba el artículo 40 en la ley 600 para la sentencia anticipada, lo apropiado era incrementar las penas. Dijimos en Cali, en esa época en condición de juez 13 penal del circuito, que entonces, si en Cali en el año 2005 no regía el sistema acusatorio porque estaba previsto para el año 2006, en Cali no podíamos aplicar el artículo 14 de la ley 890. Nos sostuvimos como jueces todo el año, debo decirlo con mucho respeto, que en 2 oportunidades el tribunal me revocó decisiones y me dijo tiene que aplicar la ley 890, con todo el respeto
entendiendo el sentido de los recursos, seguimos en la idea en otros casos, hasta que en el año 2006, por allá por el mes de marzo, la Corte Suprema de Justicia dijo efectivamente, donde no rija el sistema no tiene por qué aplicarse el incremento de la ley 890 del año 2004, fortunosamente porque había mucho miedo, nos dio la razón y en consecuencia ese día superamos el temor por el prevaricato por acción. Y uno de los temas que vamos a abordar hoy aquí por una decisión muy reciente en la Corte Suprema de Justicia será también motivación para exponerla, el gran, digamos, soporte para no poder mentir aquí lo será quien era mi socio en esa actuación, el doctor Hernando Morales, que se encuentra presente en este recinto. Empiezo así en ese documento que les he compartido porque es mi lema, es mi forma de ser. Aquí Carlos Hernán lo dice, a veces, ¿cómo es que usted en TikTok, en YouTube y en sus conferencias expone tanto que cuando llegamos a las audiencias ya están preparados para los argumentos que vamos a exponer? Un mandamiento del abogado dice, lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Así que lo que nosotros tenemos necesariamente que hacer es siempre poner a disposición todos los insumos con honestidad, con lealtad, porque el propósito es que se haga justicia. Así que he desarrollado una serie de interrogantes. ¿Puede el juez con funciones de control de garantías en audiencias preliminares disponer la práctica de pruebas de oficio? Y es una pregunta que tiene especial significación cuando yo estoy hablando de sistema acusatorio. Me dicen, es un sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo y rígidamente separado de las partes. Y si así es, entonces nosotros tendríamos que entender que el juez no podría ordenar la práctica de pruebas de oficio, y estoy hablando en generalidad. Y eso tendría que necesariamente reforzarse cuando yo miro el contenido del artículo 66 en la ley 906 de 2004. Caigo en cuenta que, contrario a lo que pasaba con el artículo 26 de la ley 600, en este sistema, por la necesidad de pasividad del juez, por la necesidad de el juez estar rígidamente separado de las partes, entonces lo excluimos de la acción penal. Recuerden que el artículo 26 dice que en la fase de ley 600, que en la fase del juicio el juez es titular de la acción penal. En la ley 906 eso ya no va a ocurrir. El único titular de la acción penal es la Fiscalía, es la que tiene la función requirente. Ustedes pueden desarrollar con mayor amplitud este concepto revisando el radicado 39.886, una decisión de octubre 16 del año 2013, donde se habla de la función requirente y se deja clarísimo que la lucha contra el crimen y la impunidad no es un trabajo de los jueces, es un trabajo de la Fiscalía General de la Nación, punto en el que se insiste mucho. Por eso, así como el artículo 66 excluye a los jueces del ejercicio de la acción penal, el 357 nos fija la pauta para el impulso de la investigación, diciéndonos que son las partes las que, sustentando pertinencia, conducencia, utilidad y admisibilidad, elevan las solicitudes probatorias para que ellas sean atendidas por el juez, a punto que el artículo 361 habla de la prohibición de pruebas de oficio. Sin embargo, la pregunta que yo formulo es si el juez con funciones de control de garantías, no estoy hablando del juez en general. Bien, cuando nosotros conocimos la sentencia C-396 de mayo 23 del año 2007, vimos como, contrario al pensamiento de la Sala de Casación Penal, recuerden el radicado 24.468 de marzo 30 del año 2006, contrario al pensamiento de la Corte Suprema de Justicia, que decía que
el juez excepcionalmente sí podía ordenar la práctica de pruebas de oficio. La Corte Constitucional en la C396 dice que no, que es constitucional. Es más, dice que es adecuado a la estructura del sistema prohibirle al juez que ordene la práctica de pruebas de oficio. Pero cuando nos vamos a las últimas páginas previas a la parte resolutiva, cuando miramos las dos últimas páginas de esa C396, la Corte Constitucional nos trae un título. El título dice: la prohibición contenida en la norma demandada solo aplica en las audiencias preparatorias y de juicio, diciéndonos en el punto de 29, a juicio de esta sala, la prohibición contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal no es absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y practicar pruebas de oficios en casos en los que sea indispensable para garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial. Y así respondemos nuestra primera pregunta: sí. Alguien me decía, pero es que en apariencia ahí no hay ninguna novedad. Y la razón para decir que no hay ninguna novedad es que cuando revisamos las audiencias de control posterior, a la luz del artículo 237, en la audiencia preliminar, por ejemplo, de control de legalidad de un allanamiento, el juez puede interrogar a los miembros de la policía judicial, pero ojo, que es que el inciso 2 del artículo 237 le impone al fiscal que se presente a la audiencia con sus peritos, con sus testigos, con sus investigadores. O sea que quien está poniendo estas personas a disposición del juez es el fiscal, no es el supuesto que estamos examinando aquí. Aquí estamos examinando un supuesto donde el juez, con la valía que le corresponde, con el poder de ser un juez constitucional creado por el acto legislativo, considerado principal referente del sistema, en ese sentido puede leerse la sentencia C-1092 de noviembre 19 del año 2003, el punto 4.1.1. En ese espacio, la Honorable Corte Constitucional estudia la razón de ser del juez con funciones de control de garantías y dice que la mejor forma de adecuar el sistema en la fase de la investigación es trayendo a este funcionario. Y eso se refuerza con una de las gacetas más importantes del Congreso, la 339, de julio 23 del año 2003. En esa gaceta, en sus últimas páginas, concretamente la página 62, el Congreso nos trae un recuento del sentido de la presencia del juez con funciones de control de garantías. Nuestra respuesta a la primera pregunta es sí. El juez con funciones de control de garantías sí puede ordenar la práctica oficiosa de pruebas a la hora de desarrollar sus audiencias preliminares, y dejo claro, no es mi pensamiento, como no lo será en ninguna de los desarrollos que tendré, sino que es el que ha expuesto, en este caso, la Corte Constitucional en la sentencia C-396 de mayo 23 de 1991. Una segunda pregunta nos lleva al siguiente interrogante: ¿puede el juez con funciones de control de garantías ordenar la exclusión de elementos materiales probatorios y evidencia física? ¿O es decisión que solo compete al juez de conocimiento en audiencia preparatoria y de juicio oral? Para efectos de responder este interrogante, traigo varias decisiones. Una primera decisión es del año 2017, se trata del radicado 94.744, una decisión del 24 de octubre de 2017
Honorable magistrado Pérez, yo ayer hice el intento de enviarle un correo con todas las providencias para que por el grupo se remitieran. No me fijé esta mañana si llegó, pero anoche no cargó. Pero todo lo que estoy anunciando lo voy a mandar entonces en dos, apenas llegue a la oficina, para que sea distribuido. El primer radicado es el 94.744, una decisión del 24 de octubre del año 2017. Es una tutela que emana de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Lo destaco con un propósito. Recordemos que cuando el artículo 66 de la Ley 270 del año 1996, honorable magistrada, está hablando de los errores judiciales, hace un trabajo importante, y ese trabajo importante es explicarnos cuál es el alcance de las decisiones de tutela, y nos dice, ojo con las decisiones de tutela, porque frente a ellas, en lo posible hay que recurrir al principio de igualdad. Si el órgano de cierre en una tutela está fijando un criterio o está exponiendo un criterio, esa tutela tiene efecto interpartes, salvo que le den efecto interpares, pero cuando usted se vaya a apartar de ella, tiene que dar mejores razones que la Corte Suprema de Justicia, o al menos los magistrados que están ahí exponiendo, y lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-37 de febrero 5 de 1996, insisto, lo dice interpretando el artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Entonces, en esta providencia que es del 24 de octubre del año 2017, que por razón del tiempo, entonces no resulta leíble, brevemente digo algo de lo que ella expone. Además, una de las disposiciones en materia de registros y allanamientos que cabe aplicar al procedimiento de busca selectiva en base de datos es la contenida en el Canon 231, según la cual únicamente podrá alegar la violación al debido proceso ante el juez de control de garantías o ante el juez del conocimiento, según sea el caso, con el fin de la exclusión de la evidencia. Con el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida durante el procedimiento de registro y allanamiento, lo que termina reforzado en espacios precedentes que, insisto, por razón del espacio de tiempo con que contamos, no lo leemos en forma integral. Esta tutela en concreto fue declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que la Corte reconoce que el juez con funciones de control de garantía sí puede excluir, porque le dijo: cuando uno revisa el artículo 238 de la Ley 906 de 2004, ahora modificado por el artículo 17 de la Ley 1142 del año 2007, se abre la posibilidad de que usted, que no pudo ejercer su derecho ante el juez de control de garantías, convoque a otra audiencia ante otro juez de control de garantías para en esa audiencia procurar la exclusión. Y si no, tendrá la nueva oportunidad en la audiencia preparatoria, o sea, usted cuenta con mecanismos judiciales de defensa y la tutela tiene carácter de excepcionalidad. La segunda decisión es más cercana. Esa decisión es el radicado 114.167, una decisión del 11 de diciembre de 2020. Concretamente, esta decisión recoge la que ya acabamos de exponer, recoge el radicado 94.744, y brevemente expongo lo que ella dice. En ese sentido, el artículo 238 de la Ley 906 de 2004 permite, para los casos en que la defensa no intervenga en la diligencia preliminar de control de legalidad posterior a la que se refiere el artículo 237, elevar solicitud de realización de una nueva audiencia preliminar para buscar allí la exclusión, porque es que el artículo 238, y lo leo, habla de la inimpugnabilidad de las decisiones que se toman en la audiencia preliminar de control posterior, y dice, en lo que nos interesa,
si la defensa se abstuvo de intervenir en la audiencia, podrá solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas. Eso es lo que yo traigo para exponer. Sin embargo, conversando con el honorable magistrado Orlando Echeverry Salazar, me decía, transmítales también una decisión que es el radicado 36.562. Esta es del 13 de junio del año 2012 y ahí está la Corte en un proceso ordinario pronunciando sobre una impugnación, una apelación a un interlocutorio, y en esta providencia la Corte dice que la posibilidad de exclusión queda reservada a los jueces de conocimiento, no a los jueces de control de garantías. El compensatorio lo que pretende es que conozcamos los pensamientos que se han elevado allá. Yo, en lo personal, me quedo con el artículo 238 de la ley 906, me quedo con el sentido de la audiencia de control posterior y sostengo que efectivamente esa es, y no otra, la finalidad de la audiencia de control posterior de un allanamiento. Si yo no voy a pedir exclusión en una audiencia de control posterior de un allanamiento, de una interceptación, de una incautación, ¿a qué voy? Lo grato es que me digan que si no pude estar ahí, posteriormente puedo ir de nuevo donde un juez con funciones de control de garantías, en esa pretensión que creo que es lo que le da mucho valor a la discusión que planteamos. La tercera pregunta que quería trabajar con ustedes dice: la persona capturada por orden judicial, la persona capturada por orden judicial o en flagrancia, que será sometida a audiencia de control posterior de legalización de captura y formulación de imputación, ¿qué categoría procesal tiene? ¿Es indiciado o imputado? Y es cuando uno, honorable magistrada Ana Julieta, le da gracias a Dios de los momentos que se presentan. Precisamente estaba por entrar a clases cuando un reconocido abogado litigante del país, en la red X, decía que él no entendía las demoras que se presentaban en esas audiencias de control posterior a la captura, que él no entendía por qué demoraban tanto las audiencias de legalización de captura. Cierto, Carlos Hernán no ha estado en una audiencia nuestra de legalización de captura. Entonces me atreví a preguntarle, ¿cuál es la naturaleza, cuál es la categoría que tiene la persona capturada con fines de imputación, sea por captura en flagrancia o sea por orden judicial? Y con la rapidez que corresponde y un tonito de soberbia, a pesar de que era escrito, dijo: indudablemente tiene la calidad de indiciado. Yo no sé si también actué con soberbia, espero que no, pero con el mismo tonito le dije: leas el artículo 126 en la ley 906 de 2004, porque el artículo 126 dice calificación. ¿Calificación de quién? Del imputado. El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación, o alternativa, o desde la captura si ésta ocurriere primero. Todo capturado en flagrancia, todo capturado con orden judicial, cuando la finalidad es la formulación de la imputación, es imputado. Bueno, eso lo está diciendo el artículo 126 y se lo encontró ahí. Llevamos, que yo recuerde, planteando estas discusiones más o menos unos 12 años, desde el año 2013 que empezamos a discutir en audiencias de control de garantías. Pero para que no seamos nosotros simplemente los que lo expongamos, hay una sentencia que es la C-479 de junio 13 del año 2007. En esta sentencia, la Honorable Corte Constitucional estudia una gama de artículos, pero fundamentalmente se centra en los artículos 297, 298,
296, salta al 126 y dice así. Ahora bien, ha de recordarse que el artículo 126 de la Ley 906 de 2004 señala que el carácter de parte como imputado se adquiere de su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura si ésta ocurriere primero. Lo que indica que en esta materia lo que resulta relevante no es la denominación de la persona sobre la que recae la medida, sino las finalidades, motivos y condiciones en que la captura se realiza, aspectos todos en relación con los cuales, como se ha visto, existen en Colombia y en la ley clarísimos derroteros para el juez de garantías. Pero alguien podría decirnos, pues sí, se limitó la Corte a leer el contenido del artículo 126. No, dice así: no puede entonces afirmarse, contrario a lo que señalan los demandantes, que en la Ley 906 de 2004 se haya omitido regular las condiciones y motivos por los cuales el indiciado, que con motivo de la captura se convierte en imputado, puede ser objeto de una medida restrictiva como la captura. O sea, no es un invento el que en muchas oportunidades entramos al salón de clases, sea especialización, sea maestría o el mejor lugar del mundo que es un salón de pregrado. No es un invento el decirles hay que tener mucho cuidado con el capturado. Dejen de decir, una vez termina la audiencia de formulación para un capturado, a partir de este momento usted adquiere la condición de imputado, porque eso significaría que le estuvo negando esa conducción. En la personal, como juez 13 penal del circuito, en un caso de mucha connotación, dispuse la anulación de todo lo actuado desde la audiencia de formulación de la imputación. Recuerda muy bien usted, doctor Morales, era defensor, casualmente porque dejé evidenciado que los derechos del imputado que era el capturado, no se habían respetado desde el momento mismo de la aprehensión. Hay que recordar que si es imputado, le nace de inmediato el artículo 8º, literal H, que le permite conocer los cargos que luego serán traducidos en la formulación de la imputación. Alguien me decía, Tello, pero ¿cómo vamos a anticiparle la formulación de la imputación? Y yo le respondía a ese alguien: no te olvides que estamos en tiempos muy actuales, donde la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho en reiteradas posturas, aún dentro de procesos ordinarios, que la persona que es indiciada tiene derecho a conocer la noticia criminal, y no solo a conocer la noticia criminal, sino que si no tenemos una formalmente constituida, tiene derecho a conocer los hechos jurídicamente relevantes. Nosotros hemos trabajado con radicados como el 96.859 de marzo 1 del año 2018, radicados como el 109.090 de febrero 25 del año 2020 y más recientemente con el radicado 137.397 de mayo 28 del año 2024, en el que, entre otras cosas, la Corte Constitucional dijo que no hay reserva absoluta de la audiencia de formulación de la imputación. Así que hay que tener muy presentes, honorables jueces de control de garantías, fiscales y personas que asumen la condición de defensores, que los capturados con fines de imputación, sea la captura como se haya presentado, son imputados. Eso es lo que nos ha llevado en esas audiencias a reclamar si es cierto o no es cierto que la persona conoció los motivos de la captura. Alguien me decía que el motivo es que le van a imputar. Imagínate en una captura en flagrancia decirle eso a una persona, de pronto en una captura con orden judicial. No, los motivos de la captura no corresponden que el motivo es para llevarlo a imputación, sino qué es lo que considera el Estado ha generado su comportamiento delictivo y en consecuencia su aprehensión. Suelo trabajar con un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el caso Tibi contra Ecuador, donde se condena al Estado de Ecuador precisamente porque no se le comunicó los motivos. Los motivos que traducen en el artículo 303, numeral 1, los hechos, ahí no dice el delito, los hechos que motivan su captura, y esos hechos que motivan su captura no pueden ser que lo están convocando a una audiencia de formulación de imputación, sino que a la luz del artículo 119, como desde la captura se tiene derecho a la defensa, no estoy diciendo que antes no, como desde la captura se tiene derecho a la defensa, pues lo primero que tengo que decirle a mi defensor es por qué razones es que consideran que soy autor o partícipe de comportamiento delictivo. Vuelvo a citar la sentencia C479 del año 2007, los artículos octavos literales H, I, 119, 126, 298 y 303 numeral primero. Cuarto, con el conocimiento anterior es posible en la audiencia de legalización de captura, sea en flagrancia o por orden judicial, antes de la formulación de la imputación, solicitar la revocatoria de la orden de captura, porque es que en muchas oportunidades uno dice, su señoría, venga, le cuento del cliente mío. No, yo aquí no vengo a revisar la actuación que desarrolló el anterior juez con funciones de control de garantías, él tuvo unas razones, no las vamos a discutir, escúcheme, que hemos llegado donde usted, no simplemente para que mire una cadena de tiempo, sino que hemos llegado donde usted para que revise si se han afectado o no las garantías procesales. Y una vez después de una audiencia me decía un juez, ahí me podrías haber inducido a yo incurrir en un prevaricato por haber estado cuestionando una decisión de un juez anterior. Le dije yo, te aseguro que ni siquiera examinaste la decisión del juez anterior para en tu criterio particular establecer si efectivamente estaban dadas motivaciones reales para poder capturar. Solo quiero, doctores y doctoras, decirles que hace mucho rato tuve oportunidad de revisar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, esta vez de la Sala Especial de Juzgamiento. Juzgaban a una juez de la República porque ella tramitó una audiencia innominada de revocatoria de la medida de aseguramiento y efectivamente, de la orden de captura, y efectivamente revocó la orden de captura. Las razones en este caso, bueno, ayudaban, porque la orden de captura tenía fines de imputación. ¿Y qué pasó? Pues la Fiscalía le respondió a un derecho de petición categoría de debido proceso que él elevó, que en realidad de verdad los fundamentos que ella tenía para haber solicitado la captura habían desaparecido con posterioridad, o que sometidos a un nuevo análisis en verdad no tenían supuestos para una formulación de imputación que para fortuna nuestra ya cada vez se somete a un mayor rigor en una lectura estricta del artículo 287 de la ley 906. ¿Se puede revocar la orden de captura con fines de imputación? Sí. La Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Juzgamiento, radicado 50.753, decisión del 23 de agosto del año 2021, con una profundidad espectacular, lo hace. Absuelve a la juez, le precluye a la juez que lo hizo y se apoya en la sentencia C33 del año 2003 que nos expone cuál es el rol que le corresponde al juez con funciones de control de garantías. Así que no es extraño que en la audiencia de legalización de la captura se pueda plantear la revocatoria si tengo en realidad elementos que me permiten mostrarle al nuevo juez por qué la persona no debió ser capturada. Hemos tenido en esta discusión fiscales que nos han dicho, yo no voy a discutir las razones que tuve para efectos de solicitar la medida. A ese fiscal, con el paso del tiempo, lo llamé y le dije, ya entendí por qué usted no discutía las razones con las que sustentó la medida.
porque le metió una enredada tan tremenda al juez que era más que evidente un fraude procesal. Y no solo eso, sino que hizo una descalificación de los jueces de la región sin ningún tipo de fundamento, diciendo que no le merecían ningún tipo de confianza, y por eso no practicaba la diligencia aquí sino allá, para que aislado llevarlo a un convencimiento absolutamente equivocado. Aquí vuelvo y retomo los mismos artículos: segundo, séptimo, 287, 296, 297, 298, 303 numeral 1, y las mismas sentencias que habíamos referenciado, el radicado 96859, el 109.090 y el 137.397, este último del año 2024. Quinto, es posible, una vez formulada la imputación en la que no hubo allanamiento a cargos, que el imputado y su defensor convoquen a una posterior audiencia innominada con la única finalidad de aceptarlos con las pretensiones del artículo 351 de la ley 906 de 2004. Fuimos a la audiencia de formulación de imputación. ¿Usted qué? ¿Se allana o no se allana? No me allano. Y posteriormente dice: convoco a una audiencia para allanarme a los cargos. Debo decirles que en una reciente decisión, el radicado 142.753 es radicado de tutela, decisión del 6 de febrero del año 2025, en la que hacen mayoría la doctora Miriam Ávila Roldán y el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán. Ellos dicen que si uno revisa literalmente el artículo 288 numeral tercero y sistemáticamente lo concatena con el artículo 351, no tiene de dónde concluir que la única oportunidad de allanarse es la audiencia de formulación de imputación, que con posterioridad no hay una norma que lo prohíba, razón por la cual no podría interpretarse que, a la luz del artículo 352, el segundo momento para la posibilidad de un allanamiento es en la audiencia de formulación de acusación. Aporta. ¿Y por qué aporta? Porque lo que estamos diciendo, doctores y doctoras, a todos, es que la Corte abre la puerta para audiencias innominadas de allanamiento posterior a la audiencia de formulación de imputación. El honorable magistrado Gerson Chaverra Castro salva el voto y dice: no, los momentos para el allanamiento a cargos son 288 numeral tercero en la audiencia de imputación, 356 numeral quinto en la audiencia preparatoria y 367 inciso 2 antes de la práctica probatoria en el juicio oral. Pero este es un conversatorio. Lo que estamos diciendo es que se ha abierto una poderosa puerta para que se hagan audiencias innominadas posteriores a la de formulación de imputación con pretensiones de allanamiento a los cargos. Y esta, pues a esta sí que le sacamos jugo, ¿no, Morales? ¿Y por qué le sacamos jugo a esta? Fue el 30 de agosto del año 2017 que llegamos a una audiencia de formulación de imputación en un caso de especial connotación. Era una figura, no solo en la región, sino nacionalmente, la que tenía vigente una orden de captura. Todos, doctor Casas, los que estaban investigados en simultánea con esta señora, estaban privados de la libertad. O sea que apuntaba que el destino de la persona que representábamos también sería la privación de la libertad. Doctor Leosmar, lo que hicimos fue reunirnos con el fiscal que había conseguido la orden de captura. Eso fue lo que hicimos. Y a ese juez, con el fiscal que había solicitado la orden de captura, y le dijimos: hagamos un preacuerdo. Dijo: sí, pero primero vamos a la audiencia de formulación de imputación y allá más bien exploramos el allanamiento. Le dije: no, hagámonos un preacuerdo. Y llegamos con su preacuerdo donde el juez de conocimiento. Él me quedó mirando fijamente
y dijo, dejémoslo hablar, a ver con qué será lo que va a salir, a ver si tiene sentido. Claro, es que el artículo 288, numeral tercero, cuando está hablando del contenido de la formulación de imputación, habla de la posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y obtener la rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Pero cuando uno revisa el artículo 350, ¿qué dice? Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación, desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la fiscalía y el imputado podrán llegar a un acuerdo, y el fiscal volvió a mirar y me dijo, sentémonos a elaborar en esa oportunidad por escrito el preacuerdo. Elaboramos nuestro preacuerdo, llegamos a la audiencia, y cuando estábamos en la audiencia le dijimos al honorable juez, punto 3, se allana a los cargos, y le respondimos nosotros, tenemos un preacuerdo. El juez, muy sensato, dijo que iba a hacer un receso, tenía una dificultad, y el receso lo aprovechamos para un espacio dialéctico, fiscal, juez, y en ese espacio dialéctico leímos el 350 y dijimos, nos volvimos tan mecánicos en la aplicación del contenido de la audiencia de formulación de imputación, que como ella habla solamente del allanamiento a los cargos, nos olvidamos del 350 que hace mención de preacuerdos desde la imputación. Reanudamos la audiencia. ¿Dónde está el preacuerdo? Aquí está el preacuerdo, revisémoslo, lo encontramos ajustado a la legalidad, y en consecuencia el juez declaró legal el preacuerdo, tarea que luego impuso que el fiscal fuera donde el juez de conocimiento para efectos de la emisión de la sentencia. Pues eso que hicimos en 30 de agosto de 2017 y que no lo volvimos a intentar por la cantidad de problemas que se presentaban, ayer me decía alguna fiscal delegada ante el tribunal del país, a mí me prohibieron presentar preacuerdos en la audiencia de formulación de imputación. También lo acaba de decir la Corte Suprema de Justicia en el radicado 143.201 del 20 de febrero del año 2025. Dijo la Corte, sí, a la luz del artículo 350 de la Ley 906, en la audiencia de formulación de imputación pueden las partes celebrar un preacuerdo. Y ojo, dije que el nuestro había sido escrito para resaltar que en esta oportunidad el preacuerdo se presentó verbalmente en la audiencia de formulación de la imputación, y la Corte dijo es lo que correspondía a la luz de los artículos 9, oralidad, 10, actuación procesal de la Ley 906 del año 2004, y le ordenó, dejó sin efectos decisiones anteriores, y ordenó que se le diera curso al preacuerdo que se había propuesto. El juez evaluaría lo que ellos estaban planteando para efectos de establecer lo atinente a la legalidad. Me devuelvo al anterior del allanamiento innominado, en audiencia innominada, para decir que la aspiración regularmente de la persona y su defensor es seguir jugando con el margen del 50%. El juez tendrá que evaluar la posibilidad de que sea ese 50% o sea una proporción inferior. En este caso, la proporción que buscaban era el 45%. No sé qué habrá pasado, porque como sabemos es una decisión de apenas el 6 de febrero del año 2025. Ustedes se imaginan de hoy en adelante esas audiencias de captura por delitos como porte, como tráfico de estupefacientes, donde regularmente la audiencia de imputación termina porque la persona no se allana bajo la convicción de que solo posteriormente puede presentar el preacuerdo, que ahora llegué de una vez con el preacuerdo celebrado. Ahí sí que desarrollamos cabalmente el sentido de los artículos 9, 10 y 147 para darle celeridad y eficiencia a la administración de justicia.
Por último, esta situación se presenta mucho y es problemática, y en este caso la fiscal que dispuso esa libertad fue judicializada. Afortunadamente, por el factor subjetivo se le precluyó la investigación, pero la fiscal, una vez capturado un menor de edad y siendo la imputación por un delito de extorsión, de todos modos hizo una serie de valoraciones distintas a las consagradas en el artículo 302, inciso cuarto en la ley 906. Únicamente el fiscal puede disponer la libertad cuando es evidente que la captura es ilegal o que para el delito no procede medida de aseguramiento de la detención preventiva. De lo contrario, tiene necesariamente que ir donde un juez con funciones de control de garantías. La fiscal hizo otro tipo de valoraciones, dispuso la libertad y al disponerlo, entonces fue sometida a investigación de carácter penal que, insisto, afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia le precluyó la investigación porque no evidenció desde el punto de vista del tipo subjetivo ningún tipo de condición que llevara a decir que quería comportarse en contrariedad con la ley y no concluyó en el delito de prevaricato. Eso que estamos exponiendo lo dice la Corte en un radicado que es el 58.790, una decisión del 10 de noviembre del año 2021, indicando, señores fiscales, si la persona está bien capturada, si procede medida de aseguramiento, vayan a su audiencia de control. Allá ustedes deciden si avanzan con la audiencia de formulación de imputación o no avanzan con la audiencia de formulación de imputación. Dios es inmensamente generoso conmigo. Gracias, doctor Orlando Pérez. Gracias a todos. Y todo quedó muy claro, o sea que no hay problema. 10 minutos para formulación de preguntas, para que aprovechemos esta figura aquí. Entonces, levantan la mano. Al que me pregunte, le pregunto. No hay pregunta. Aprovecho yo los 10 minutos a mi café. Yo los 10 minutos para leer el punto 4.1.1 de la sentencia C1092 de noviembre 19 del año 2003. La exposición de motivos del acto legislativo sometido a examen explicó el contenido de la reforma respecto de las funciones asignadas por la norma a la Fiscalía General de la Nación y en particular respecto de las funciones de control que ejercen los denominados jueces de control de garantías. Aquí está hablando la Corte sobre ese artículo segundo del acto legislativo 03 de 2002 que modifica el 250 constitucional y que edifica al juez con funciones de control de garantías. Hablando de él, dice sobre las diligencias de registro, allanamiento, incautación, interceptación de comunicaciones a cargo de dicha entidad en la etapa de investigación. Se reconoció. Por eso es que a veces los compañeros con los que estoy en una sala me dicen que yo por qué le profeso tanto, pero tanto respeto a los jueces y en especial a los jueces de control de garantías. Es que viene denominado como tal desde la Constitución. Ese es al que se le encarga la protección de los derechos fundamentales. Termino copiándolo y lo sigo haciendo con los jueces de conocimiento y ahí hacia arriba, pero es que su trascendencia se reconoció de manera expresa que constituía uno de los cambios sustanciales de la reforma. Eso lo dice la Gaceta 339 de julio 23 del año 2003. Uno de los cambios sustanciales de la reforma, la existencia de un examen de control de legalidad inmediato por parte del juez de control de garantías cuando el fiscal haya adelantado registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, resulta de vital importancia para proteger de mejor forma las garantías procesales e insistir en el esfuerzo garantista que debe caracterizar un sistema acusatorio. Mediante una diligencia, hay dos frases ahí, vital y necesidad.
mediante una diligencia de allanamiento o la interceptación de una llamada telefónica se limitan derechos fundamentales del procesado como el derecho a la intimidad. Esto es muy bello lo que dice la Corte. Es coherente que un tercero imparcial evalúe la viabilidad de dicha medida y sopese la necesidad de averiguar la verdad procesal acerca de la comisión del delito frente a la obligación de hacer valer a cabalidad los derechos fundamentales del sindicado. Y este tercero imparcial debe ser únicamente un juez, ya que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a estas consideraciones, y de ahí en adelante, doctor César Castillo, empieza la Corte a mostrarnos el porqué, la necesidad del juez con funciones de control de garantías. Cuando uno entra con esa sumisión ante usted a reclamarle la aplicación de la Constitución, es porque ha leído una cantidad de soportes que le dicen: a usted le encargaron que se echaran al hombro la Constitución para proteger a esa persona de ese inmenso poder que ejerce el fiscal. Ahora sí, gracias. Y no hay preguntas. Antes de muchas gracias, doctor. Creo que definitivamente intimidó usted. Ahí sí. Ahí. No, hombre, es que estaba diciendo que no debí parar porque como ella se declara impedida, no debió preguntarme. Entonces, algo que no aborda la Corte es ¿a qué vamos a la audiencia de control de legalidad posterior? O sea, la Corte no me dice cuál es la finalidad. Simplemente dice que ese tipo de decisiones que tienen que ir hasta la audiencia preparatoria o tienen que ir hasta la audiencia del juicio oral. Y tampoco aborda, como corresponde, me parece a mí, el artículo 238, que es que ofrece una claridad absoluta. Si la defensa se abstuvo de intervenir en la audiencia, ¿cuál audiencia? La de control posterior del artículo 237, podrá solicitar en otra audiencia preliminar o durante la audiencia preparatoria la exclusión de las evidencias obtenidas. Yo me di a la tarea, honorable magistrado, de revisar el texto original del artículo 238 para ver si esta era una novedad que había nacido con la ley 1142 del año 2007. No, desde que tenemos la ley 906 de 2004, el artículo 238 está redactado en esa forma. Lo único que agregó la ley 1142
fue la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Así que yo, con todo respeto, lo expongo y creo que es lo que ha estado cambiando en la Corte Suprema de Justicia durante los años 2017 y 2020. Considero que lo que ha venido cambiando es que ahora se reconoce que no tiene sentido prohibirle al juez con funciones de control de garantías que cumpla con un mandato, que es que el artículo 250 numeral 2 dice que cuando el fiscal practica allanamientos, registros, interceptaciones, incautaciones, tiene que ir donde él para que él se pronuncie sobre la legalidad de esas actuaciones. Así. La Sala Penal de nuestro Distrito Judicial de Cali agradece en primer lugar al doctor Antonio Pedro Benítez por este apoyo, por este aporte que realiza estos conversatorios que venimos desarrollando, incluso desde el año pasado, estoy trabajando con ellos. Definitivamente es un privilegio haber contado con nuestro doctor Antonio, esa capacidad de exponer esa capacidad académica y la fundamentación para cada uno de los criterios trabajados. Muchísimas gracias. Decíamos, hablar con alguien antes de empezar el conversatorio, que la labor, la dinámica de trabajo a veces no nos da tiempo para sentarnos a reflexionar un poquitico. Y aquí lo que buscamos es eso con este espacio. De manera que también a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento especial a alguien que está conectado acá y que siempre ha dado voces de orden jurídico hace muchísimos años en este país, el doctor Antonio Quintero. Mil gracias por estar allí. Y a cada uno de ustedes, quienes hoy no ocurren por primera vez, ojalá que si no pueden venir el día de mañana, en 15 días, sigan conectados, que aquí procuramos de alguna manera hacer este ejercicio. A mis compañeros de sala, mil gracias también y los esperamos en 15 días. Muy amables.